Cedeño. En estos momentos daremos inicio a la actividad El acto de escribir y leer confinados, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Ernesto Carrión, Natalia García y Giuseppe Caputo. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí presentes, Giuseppe, Ernesto, Natalia. Les doy la bienvenida a su primera actividad de la Feria Internacional del Libro de Quito. Muchísimas gracias a todos los espectadores que nos siguen por aquí y por las redes sociales, tanto Facebook o YouTube. Estamos aquí junto con estos tres monstruos de la literatura latinoamericana, por decirlo así, en esta mesa que hemos dado en llamar el acto de escribir, leer confinados, un poco pensando en este año atípico que nos ha tocado y en esas recurrentes frases que a veces todos decimos, ¿no? Cuando tenga tiempo voy a escribir esto, cuando tenga tiempo voy a leer aquello. Entonces se nos ocurrió ponerlos a dialogar a distintos escritores para que nos cuenten un poco cómo ha sido esa convivencia con los deseos eternos que uno lleva y la realidad, ¿no? Ahora que hemos estado prácticamente encerrados durante meses y meses junto con nuestra biblioteca, nuestros libros, nuestro computador para escribir, etc. Saber cómo ha sido para ustedes esa convivencia. Les propongo, si quieren, para abrir un poco, darle la palabra primero a Natalia, luego a Ernesto y siguiente a Giuseppe, que hable cada uno, no sé si tendrán cosas preparadas o no, que hagan una pequeña apertura y luego seguimos el diálogo. Muchas gracias. Natalia. Hola, Germán. Hola. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Muchas gracias por la invitación a los que están haciendo la Feria de Quito en este año complejo y realmente les felicito mucho por todo lo que han hecho y gracias por invitarme a conversar con estos dos grandes. Un poco para empezar a poner en contexto el tema de la lectura y la escritura en pandemia, la verdad no he tenido un cambio tan grande en la forma de escribir, pero sí en la forma de leer, me parece. He sentido que al fin he empezado, quizá no solo por la pandemia, quizá también por la época y por el momento de mi vida, que he empezado a elegir ciertas lecturas de acuerdo a una búsqueda mucho más específica de lo que quiero leer, pero al mismo tiempo creo, no sé si a los demás les ha pasado, Giuseppe y Ernesto, que hay una constante angustia con respecto a lo que sucede fuera, y a mí eso, como siempre, la literatura desde niña me ha servido como un refugio. En este caso me ha sucedido lo mismo. He sentido una especie de escape hacia los libros y de escape un poco también hacia la escritura, pero sobre todo a la lectura y sobre todo a empezar a buscar, no sé, por ejemplo, este último mes he leído a muchas mujeres, pero libros que tienen una exigencia muy formal, cosas como que había estado buscando desde hace mucho tiempo y de repente ahora
incluso por la pandemia he podido contactar con un par de librerías fuera de la ciudad, con las que he podido empezar a trabajar mucho mejor, que bueno, que nos hemos comunicado, que hay envíos, con Karina Sánchez de Tolstoy, por ejemplo, que me encanta poder empezar a trabajar con ella. Y siento que se abren como muchas cosas, ¿no? Desde la espera, que para mí yo trabajo mucho mejor ahora con eso de la paciencia, de esperar los libros, pero bueno, por otro lado está este tema de la angustia, y a mí me gustaría como hablar un poco de esas cosas en cuanto a, sobre todo a la lectura. No sé, Giuseppe o Ernesto, quién quisiera seguir y hablar un poco de esto, y sobre también qué temas quisieran ustedes tocar. Ernesto, ¿estás por ahí? Se le perdió la conexión. Bueno, Giuseppe, te damos la palabra a ti entonces. Hola, bueno, saludar a todas las personas que nos acompañan esta noche. Un abrazo muy especial para Natalia, para Ernesto y por supuesto para Germán y Santiago. Gracias por la invitación. Me alegra estar en Quito, pues simbólicamente, virtualmente y con muchas ganas de volver. Yo tuve la suerte de de escribir mi segunda novela en enero de este año. Es una novela sobre la espera, y digamos que la dejé en reposo un par de meses, y ese reposo se terminó, digamos, prolongando con la cuarentena en Bogotá, que fue una de las más largas, pues duró desde marzo, desde duró hasta agosto, la cuarentena, que fueron alargando cada 15 días. Y fue una buena manera de pensar, pues, las diferencias entre la espera y las cuentas regresivas. La espera como este tiempo congelado, cuyo fin es indeterminado, y la cuenta regresiva como un tiempo que por largo que sea, uno puede, pues, digamos, vislumbrar su final. Entonces, esta novela sobre la espera la pude revisar en este estado de espera en el que nos encontramos, pues, durante la pandemia y la cuarentena. Y en ese momento, de hecho, estuve leyendo a Lupe Rumazo, Carta larga sin final, porque, bueno, recientemente ha sido, pues, publicada en Colombia. Y pues con ella y con toda este libro increíble, portentoso, esta larga conversación filosófica con su madre ausente, pude pues también pues pensar todos estos temas y sobre todo como pensar en la estructura de la espera. Entonces recuerdo muy especialmente un fragmento de Carta larga sin final, en la que Lupe Rumazo escribe que no quiere despedirse y que no quiere terminar el libro, más bien que no quiere terminar el libro porque eso sería como volver a despedirse de la madre. Entonces, pues eso, como la estructura de la espera, como pensar la estructura de la espera como eso que se resiste a terminar, o más bien eso, como la esencia de la espera, como algo que se resiste a terminar. Y luego tuve como un periodo largo como de mucha desconcentración, que solo podía era como leer noticias sobre la pandemia, la vacuna, que si la vacuna, entonces como de mucha dispersión, pero que pude, digamos, de alguna forma volver a enfocarme, volviendo a libros, pues, de la infancia. Entonces estuve leyendo eso como las lecturas, pues digamos, que hice como muy intensamente de niño, como La telaraña de Carlota, de E.B. White, que son libros como que me llevan como un estado, pues como de sosiego, digamos, y eso pues me ayudó mucho. Y, y bueno, entonces afortunadamente no, digamos, y digo afortunadamente que no escribí porque creo que no habría sido capaz de escribir por esta desconcentración que les comentaba. Sin embargo, también en noviembre ya pude volver a un texto más corto, que
sobre el tocar. Una compañía de danza que se llama El Exposé acá en Bogotá, está haciendo una serie de viñetas con, digamos, obras de danza, pero pensando en los oficios que han sido como más vulnerados, digamos, durante la pandemia, como los masajistas, los médicos, etcétera, como los oficios que se consideraron riesgosos. Entonces, a partir de eso y de la idea de que tocar ahora es peligroso, entonces empecé pues eso, a escribir un texto sobre el tocar, y durante el texto me dio COVID, entonces el texto se volvió también como una suerte de reflexión sobre escribir cansado, porque como lo que más me dio durante la convalescencia fue como un agotamiento pues extremo. Entonces pues eso puedo contar por ahora. Y ahora como me parece interesante porque creo que ha pasado mucho, que se forman como nuevas redes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con mi hermana que tiene un bebé, y al inicio no nos vimos en la cuarentena, pasamos casi 2 meses sin vernos. Ella hace fotografía y empezamos a hacer como una correspondencia, texto y fotos, como esta manera de crear puentes. Y también he trabajado con gente que no había pensado trabajar, que igual son fotógrafos, gente de Quito, y yo creo que ha sido como una forma también de repensar la escritura como un tema más comunitario, ¿no? Como esa escritura que siempre se realiza en soledad, de repente en tanta soledad se fueron creando puentes. No sé si eso te ha pasado y cómo te ha tocado eso. Sí, primero quisiera preguntarte cómo era la correspondencia. Ella te enviaba una foto. La correspondencia lo pusimos como una idea, que primero es la idea de tratar de retratar la infancia desde la ficción, como un terreno ficticio y como un lugar, la infancia como un lugar de ficción. Y ella me manda una foto, yo respondo con un texto, y luego yo envío un texto y ella responde con una foto. Así Ay, hacemos un hermoso. ping-pong. Estamos bastante sintonizados porque, bueno, de hecho también, bueno, la cuarentena fue como, pues decidí como mudarme pues, con mi pareja, pasar juntos la cuarentena, que como les digo, se alargó. Y leyendo a Lupe Rumazo me gustaría como citar un fragmentico, porque a partir de eso los dos pensamos en un proyecto conjunto. Entonces, el fragmento es el final, y, y dice: pusimos como epitafio en tu tumba, fue tan bello vivir cuando vivías, del libro El mar y las campanas de Neruda. Ahora ya sé, después de 3 años de tu partida, que fue más que bello vivir contigo, pero que tampoco hoy hay expresión para definir nuestro trayecto vital juntos. Fue tan redondo, tan sin esquinas, tan milagrosamente grande, tan pleno de sentido, tan encantador. Creo que Neruda, poeta, tenía que pensar en la belleza primero. Yo ahora capto que hay mucho más que la belleza. ¿Qué es? ¿Cómo se nombra ese resto, ese mucho, ese todo? Entonces, a partir de esa idea de qué es todo eso, más allá de la belleza, digamos, pues mi pareja es fotógrafo, y entonces decidimos, de hecho, eso, como pensar en el encierro, de hecho, como buscar, o tratar de buscar qué es ese resto, ese todo de la que habla Lupe Rumazo. Y empezamos así, también un proyecto, él desde la fotografía y yo pues desde la escritura, sí. Me Qué encanta bello, esta sintonía. sí, y con respecto, creo, a lo que decía Germán al inicio de esos proyectos que uno dice un día lo haré, y realmente, bueno, aparte de que sí pienso que al inicio sobre todo hubo cierta idealización de la escritura en confinamiento, como este espacio en el que no sé, el escritor no era casi un ser humano que también vivía la pandemia, sino alguien que en el confinamiento se encerraría a escribir. Creo que más allá de esto que después pasó, creo que empezaron a surgir estos proyectos, sí, como cosas mucho más comunitarias, y sobre todo esa falta de tocar, esa falta de incluso de sentarse y charlar, no sé, con cierta confianza de la distancia y todo esto. Creo que ha hecho que como escritores empecemos como a repensar, ¿no? Otros lenguajes como para hablar y para tocar
sin tocar. Y creo que quizá de eso nacen estas colaboraciones. A mí me interesó mucho lo que decías de volver a tus libros de infancia. Yo suelo tener como un temor de volver a esos libros, aunque a veces vuelvo, pero ¿cómo fue esa experiencia? Porque creo que de pequeños quizá atravesamos ciertas experiencias que como somos pequeños pueden parecerse, ¿no? Cuando estás enfermo y pasas tanto tiempo en casa o te rompes algo y solo están los libros ahí. ¿Y cómo fue volver a en confinamiento, volver a esas lecturas de infancia? ¿Qué sentiste? ¿Qué te devolvieron? ¿Cuál fue lo que encontraste ahí? ¿Qué mundo encontraste ahí? Bueno, Natalia, parece que Giuseppe también tiene un problemita técnico. Ahí vuelve Giuseppe. Hola, creo que me desconecté, pero aquí estoy otra vez. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Vale. Le decía a Natalia, bueno, de hecho se desconectó justo cuando terminaste, entonces escuché todo. Bueno, quería decir que a mí también, yo también comparto ese miedo y siempre pues el temor es a que uno se decepcione, digo yo, pues se decepcione de volver a esas lecturas que tienen pues como este carácter mítico, de formación, mágica, que son tan importantes y que tienen un valor afectivo tan grande. Sin embargo, pues no me pasó, digamos, también volví, por ejemplo, a las aventuras de Tom Sawyer y creo que lo valoré y lo disfruté aún más. Y no sé si en Ecuador tengan la colección Torre de Papel de Norma, ¿no? Yo realmente el primer libro que leí en toda mi vida fueron Las aventuras de Tom Sawyer, Ah, que me da mucho gusto, pero yo lo tenía en una colección Moby Dick, que es como una ah, colección, sí, de clásicos, pero juveniles, digamos, que nos ah, regalaban a los niños. sí, y me gustó porque, digamos, sí me ha pasado con otras, digamos, como con otras lecturas, digamos, eh, que si bien uno pierde quizás como una apreciación crítica, la relación afectiva con esas lecturas, pues digamos, permanecen. Y sin embargo, con esta lectura de la de Tom Sawyer, no me pasó eso, es decir, que... Hola, creo que se me fue. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí se escucha, sí se oye. Lo Sí, siento. sí, se escucha. Nada, y solo decía que eso, que ese temor, digamos, a que fuera, digamos, a crearse una distancia crítica pues, con la obra, digamos, no ocurrió y que la cercanía afectiva digamos, pues sigue y lo mismo, pues la valoración, digamos, como pues más crítica hacia esos libros a los que volví. Entonces, hola Ernesto, te había desconectado, pero... Sí, tuve un problema. Y luego Bueno, yo, y luego, pero bueno, aquí eh, estamos. perfecto. Bueno, primero saludarlos, qué bueno verlos, así sea por acá. Y bueno, puedo contar mi experiencia, sí se escucha, ¿no? Sí, Sí, perfecto. contar mi experiencia creo que en confinamiento en cuanto a la escritura y la lectura. Particularmente yo estaba dentro de un proyecto antes del confinamiento. Cuando ocurrió el confinamiento, pues ese proyecto lo terminé. De ahí hubo un tiempo en el que pues lo que pensé es que nadie iba a poder escribir en el mundo. Me parecía como que todo lo que pasaba era tan grave que ponerse a escribir parecía ser un insensible total. Entonces decía, ¿quién se puede poner a escribir en este momento? Es lo que se me ocurría. O por lo menos quizás solamente los poetas podían ponerse a escribir. De pronto, porque algo así pensé. En todo caso, pasaron los meses y volví a la escritura justamente gracias a mi hijo, que empezó como a jugar en el departamento, como a colocar papeles en los cuartos, a titular cada cuarto.
y de esa forma empezó como a crecer una historia en mi cabeza, ¿no? Y un poco por allí empecé con esta idea de hacer una historia, pero para mi hijo, ¿no? Algo así fue. Y empecé nuevamente a escribir algo, ¿no? Ahí, allá por el mes de mayo o junio, me metí como en otro proyecto. Pero claro, o sea, yo creo que también nosotros estamos acostumbrados a escribir en soledad, ¿no? O sea, es como que también estar encerrados, digamos, no era tan grave para el que es escritor. Pero la situación afuera, la tensión y todo lo que vino, sobre todo esa cuestión límite apocalíptica que nunca habíamos vivido y de pronto tener que estar limpiando comida y tener que cambiar el modo de vida y tu casa se convierte también en la escuela de tu hijo y se convierte en el lugar de trabajo y se vuelven tres planos en el que no hay salida, ¿no? Y un poco te asfixia, ¿no? Pero me parece que un poco también allí la lectura y un poco también la escritura se convierten en esos espacios de fuga, esos espacios de conversación también. Y por allí creo que a pesar de que tuve como ese bache un poco, simplemente retomé mi ritmo, ¿no verdad? Y seguí escribiendo. Entonces, por ahí. Justo yo le comentaba a Giuseppe que me parece que al inicio de la pandemia hubo como una idealización, ¿no? De que los escritores como podrían escribir más en esa situación y me pasó lo mismo que hablábamos Claro, antes, esta angustia de al inicio no poder escribir, no saber cómo hacerlo, no entender si exactamente eso, si lo que estás haciendo para qué, si afuera todo está explotando, todo arde. Yo les quería preguntar si no sé, a mí me vino la sensación de, bueno, si no estoy escribiendo, ¿qué soy? Como, claro, ¿qué hago? Yo también pasé por unos cambios de trabajo, estuve como de asistente de investigación, haciendo como un montón de cosas. Pero todo el tiempo estaba la pregunta como, claro, no estoy escribiendo, ¿qué soy? ¿Cómo justifico yo toda esta idea de que quiero escribir si no lo puedo, si no estoy? No sé si tuvieron algún momento así durante la pandemia. Em, ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, sí, a mí sí, sí. lo que me pasó fue más bien como una sorpresa porque también muy rápidamente, cuando se decretó pues la cuarentena y cuando ya la pandemia fue ya como una realidad inmediata y no algo que estaba pasando lejos y que uno como, no sé si por negación o por formas de protección, uno como decía, esto no está llegando acá, pero como que muy rápidamente, y cuando sobre todo se empezaron a disparar los casos en Colombia, empecé a recibir como muchas peticiones de una reflexión sobre la pandemia, qué está pasando, esto cómo va a transformar el mundo, qué va a seguir después. y, me pareció que pues todas estas peticiones eran como unas formas pues de ansiedad y pues obviamente como de preocupación, como una preocupación muy severa, y lo que sí hice fue, es decir, yo preferí no escribir y sí como mirar, sentir y como pues, vivir la experiencia. Eh, Pensé mucho, por ejemplo, en la obra de Fernanda Trías, escritora uruguaya, desde la azotea hasta la ciudad invencible, ahora su más reciente novela que se llama Mugre Rosa, en la que, una obra en la que siempre el exterior aparece como una amenaza y como que siempre la contaminación es como una inminencia, digamos, para las narradoras. Eh, y pensé cómo desde la azotea, digamos, que es esta forma de domesticar el mundo manteniéndose encerrado, hasta la ciudad invencible en la que la narradora crea como un triángulo sano, que es digamos como las tres esquinas del barrio de donde ella no sale, y luego Mugre Rosa en la que ya sí es una distopía en la que por digamos diferentes accidentes naturales ahora hay como unos vientos rojos que provocan digamos como una contaminación inmediata y como una enfermedad como pues crónica, digamos, a quienes reciben ese viento rojo, digamos, y ya fue eso como la literalidad, pues, del COVID, digamos, de esto de salir y poderse enfermar y poder terminar en un hospital. Entonces, simplemente yo sí quise fue como más que todo
como dejar de escribir, más bien. O sea, y como vivir la experiencia, y eso fueron pues esos meses. Y sobre todo semanas de encierro, y como de encierro radical, porque por momentos en Colombia eran toques de queda. eh, entonces, pues eso. Ya, en mi caso, como más o menos les decía, cuando empezó esto, yo estaba dentro de un proyecto y justamente tenía el miedo de que se empezara a morir gente es algo muy egoísta lo que voy a decir, pero era así. Sabía que si llegaba a morirse alguien antes, no iba a poder terminar la novela que estaba escribiendo, porque evidentemente me iba a afectar. Entonces, a toda velocidad, traté de terminar lo que ya venía escribiendo desde diciembre anterior, ya, traté de terminarlo a toda velocidad para que cuando sucediera toda esta catástrofe que ocurrió efectivamente, no me agarrara precisamente en medio o sea, no me agarrara con el libro, porque sabía que anímicamente me iba a tirar, me iba a tumbar y no iba a poder avanzar. Y ese era un proyecto, era un libro que tenía pensado hace muchos años, ya, y que por fin, finalmente lo pude empezar a escribir a finales de 2019. Entonces, luego ya, cuando se desbordó todo, pues me parece que el lugar apropiado era no escribir en ese espacio, porque primero, sobre la pandemia y sobre esto, vendrán 100 años que todo el mundo va a escribir. O sea, si puedes escribir eso, o sea, hay muchos escritores en España, etcétera, empezaron a hacer diarios de pandemia y todo esto empezaba a pasar, novelas de pandemia, y alguien iba escribiendo, haciendo un relato por fascículos, lo que sea. O sea, esto está empezando, es de películas, obras de teatro, esto viene para 100 años para adelante. Entonces, cuando recién lo estás viviendo, lo estás asimilando, pues solo dan ganas de llorar, primero, y segundo, viene esa línea de, creo que era de Vargas Llosa, que decía, claro, el narrador se está simplemente mirando, ¿no, verdad? Mirando la guerra, y luego que pasa la guerra, toma distancia y escribe sobre ella. El poeta se va a la guerra, el poeta agarra el fusil y se mete, o sea, por decirlo así. Claro, en este caso, el narrador, por decirlo así, está simplemente observando todo lo que está pasando, porque ni siquiera sabe cómo comienza ni dónde va a terminar. Esto todavía no, de hecho, estamos en el segundo acto de este asunto, por decirlo así. O sea, no sabemos todavía qué va a ocurrir. ¿Ya? Y sí, el punto era en ese momento simplemente observar y no escribir. Sobre todo, qué difícil escribir sobre la pandemia. Pero vamos a un punto que, como todo empezó a hacerse a través de Zoom, ¿no, verdad? Por ejemplo, yo recibí muchas invitaciones para lecturas de poesía, etcétera. Entonces uno empezó inmediatamente como a entrar a una coordinación internacional, literaria, y el arte empezó a cubrir ese espacio perdido y ese espacio en que la gente estaba encerrada en la casa, y los recitales y las charlas y las mesas. Tanto así que llega un momento en que la gente empezó a bombarse de tantas mesas y tantas charlas y tantas lecturas. Pero a mí me parece que eso de ahí, de alguna manera, nos puso a todos a trabajar un poco, ¿no? A todos, bueno, sí, o sea, y sea o no, hay alguien que estaba escuchando ese recital poético, ¿no? Que que en encierro, pues algo le sirvió, algo le ayudó, lo que sea. Y poco a poco uno empezó a entrar en esa dinámica, en la dinámica de que los escritores estaban también desde su lugar, pues generando un espacio de diálogo, ¿no? Es una pequeña trinchera, por decirlo así. Ya, pero me parece que sí, como que escribir desde, o sea, ya en la situación de la pandemia, que por supuesto hay 1000 relatos que se están haciendo en este momento, que están sucediendo, ¿no? Y que están por escribirse. En el momento sí, tal cual era imposible escribir. Sí, pienso en la metáfora de la guerra, y recuerdo, mientras te escuchaba, recordé cuando estaba de niño en Barranquilla, en el Caribe colombiano, en una piscina. Mi vestido de baño, mientras yo estaba nadando, mi vestido de baño quedó atrapado en estos tubos, ¿sabes? Estos tubos que como que succionan, y quedé, pues digamos, debajo del agua, atrapado por ese tubo sin poder salir. Y, y pues yo siempre vuelvo como, pues como a ese recuerdo, y también, digamos, momentos en los que uno ha sufrido como una violencia, y momentos como el de ahora, que fue como un momento de sentir una amenaza, digamos, y como una vulnerabilidad muy grande, pues uno es solo cuerpo. Y en esos momentos en los que uno solo es cuerpo y solo es presente, eh, a mí me resulta imposible, digamos, pues
escribir justamente porque entran otros tiempos verbales, y lo digo, digamos, como de la manera más amplia posible, o sea, durante la escritura entra el pasado, entran, digamos, imaginaciones del futuro, etcétera. Y en un momento como el inicio de la pandemia, yo además vivo, bueno, en el centro de Bogotá, que es muy concurrido y digamos, y nunca dejó de estar concurrido. O sea, yo salía de la puerta del edificio y eso era un gentío. O sea, entonces esa sensación como de tanta vulnerabilidad y amenaza, siento que lo condena a uno como un presente absoluto. Y cuando uno es solo presente, uno es solo cuerpo, y en ese sentido, pues yo estaba eso, o sea, como viviendo y sintiendo intensamente pues esa experiencia. Creo que obviamente ya todo se ha ido como relajando, está el porvenir aparentemente cercano de las vacunas, etcétera. Se han ido pues obviamente modificando y suavizando pues las medidas de bioseguridad, etcétera. Entonces eso permite, claro, como un relajamiento. Sin embargo, ahora, desde que esas medidas se relajaron, pues ahora está otra vez como nueva ola, segunda ola, no sé qué. Entonces, como que uno va volviendo a eso, pero sí, digamos, lo que pensé con esta metáfora de la guerra era eso. Y pienso que han sido como experiencias similares, la de enfermedad, la de sufrir una violencia y la de esta amenaza como permanente. Es eso, quedar condenado a un presente y por lo tanto ser solo cuerpo en esos instantes. Un poco volviendo a lo que decía Natalia, como que en qué momento uno recupera la noción claro, de que eres escritor, de que bueno, ser escritor llena todo eso que eres, por decirlo así, no, y que por supuesto partes de la negación, de no querer, de la negativa de querer escribir, no quieres escribir, no da la situación para escribir, no hay ánimos para hacerlo, todo se está cayendo, de pronto no va a haber mundo, de pronto, etcétera, y luego llega un momento en el que empiezas a escribir, ¿no? Entonces yo sí, bueno, me gustaría escuchar también a Natalia, pero yo puedo decir, o sea, en los últimos meses he escrito muchísimo, ya, o sea, porque hay un montón de cosas que también estar encerrado te alivia, ¿no? De alguna forma. Suena un poco raro, pero es así. Ya hay una rutina que ya se pierde en la calle, ya, y que, pues, que es energía que queda ahí para utilizarla. Sí, o sea, estás ahí leyendo todo el tiempo y cuando estás leyendo también estás construyendo, ¿no? Pero sí, sí es verdad que en algún momento, o sea, por lo menos en mi caso sucedió como retomar ese, ya entender que con esto se va a vivir, ya pensar, como tú dices, ya hay una vacuna, una promesa, uno dice que la mente empieza como a relajarse, uno empieza a pensar, bueno, ya esto, a pesar de que, chicos, no se sabe todavía si vaya a funcionar como tal, pero de ahí, sí, pero de ahí, pero la mente tiene que mentirse, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ya esto va a pasar. Ahora, yo tengo que volver a mis proyectos, tengo que volver a seguir lo que quiero, a seguir escribiendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dices, Natalia? Bueno, yo tuve como una experiencia igual, parecida, pero en enero apenas había empezado un nuevo proyecto, después de 2 meses de no saber escribir casi, no sé, tuve como una crisis rara antes de la pandemia, a destiempo. Y ese proyecto nació justamente como de mucha incertidumbre, nació de mucha ansiedad, que es un proyecto que acabo de terminar y es un proyecto que nació, yo le llamaba, desde el inicio era mi delirio, es una novela con muchas voces, pero como tú dices, toda esa energía que se iba guardando, para mí llegó a ser casi reconfortante poder dedicarme a escuchar todas esas voces en algún punto, cuando pude volver a escribir. Paré como entre febrero y abril, y en eso pasaron un montón de cosas, y también, bueno, muertes cercanas, cosas que uno no quería ver, cosas Claro. a veces que ni siquiera se relacionaban con la pandemia, sino con efectos ya colaterales de todo eso. No con el COVID directamente, la enfermedad, pero todos los efectos que trajo eso, todo lo que iba disparando en el interior de esos hogares. Entonces,
para mí en algún momento ese volver a escribir y ese casi disparar un proyecto que para mí era totalmente amplio, también porque como no tenía tanto contacto con otra gente, no le podía dar de leer, no sé, a mis hermanas o cosas así, que a veces lo leen, para mí hubo como mucha libertad de delirar en lo literario, de dedicarme como, bueno, a escribir con una soltura que era nueva y como tú dices, como leer. Volví a tener insomnio que había dejado de tener mucho tiempo y con la pandemia volvió un poco, entonces ese espacio empezó a llenarse con lectura, planeo, notas y toda esa energía, esa ansia, esa angustia sí se pudo como redirigir de alguna forma hacia ese proyecto que no sé, que empezó a ser como solo mío, ¿no? Como ahora que estoy aquí nadie me ve y que afuera, no sé, está todo patas arriba y quizá también el otro pensamiento reconfortante que a mí me daba muchas ganas de escribir, es como este manuscrito se va a terminar y no tiene que ser publicado, no tiene que ser nada, pero yo lo tengo que terminar y era como muy reconfortante. No sabes lo que va a pasar, no tienes idea, pero me enganché muchísimo con eso. Y justo alguien preguntó en las preguntas de eso de la incertidumbre, ¿no puede la incertidumbre ayudarte a crear otros mundos? Y yo creo que en ese sentido sí te puede ayudar a redirigir esa incertidumbre, ayudar a liberar esas preguntas que a veces llenan de incertidumbre. La cosa es de la escritura, ¿no? De cuando termine, ¿qué voy a hacer con esto? Y lo voy a publicar, lo voy a mandar. No, también ha sido un rato de escribir y no saber qué va a pasar después. Para mí ha sido en ese sentido reconfortante. No sé para ustedes en la incertidumbre cómo les ha venido. Y es que de hecho, claro, yo también había visto la pregunta del público y yo siento que incertidumbre, pues uno vive en la incertidumbre siempre. Lo que pasa es que con la pandemia uno pasó a un estado de alerta y en ese estado de alerta, que era lo que hablábamos, pues ahí sí no podemos escribir, pero ya luego también entra pues la rutina y uno se va acostumbrando y el estado de alerta vuelve a la incertidumbre. Entonces ahora las incertidumbres que uno tenía antes, pues ahora volvieron y ahora era como reloaded. Entonces vivimos en incertidumbre. Totalmente. Las mismas y quizás unas nuevas, que ahora lo de la vacuna, sé que estamos un poquito versión 2.0. Incluso yo creo que surgió mucho la pregunta sobre repensar el tema editorial, ¿no? El tema de cuánto se produce y cuánto se lee y cuánto todo. Y todo esto en la pandemia también ha causado como en la parte editorial, y eso también para el que escribe es repensar y no saber. Y por eso yo creo que lo usé en el sentido de yo no sé qué va a pasar en el 2021, por ahora esta historia, no sé qué haré con ella, pero me voy a dedicar. Claro, y en algún momento también parecía que los libros iban a ser objeto de contagio, y luego también yo decía, bueno, ¿ya para qué publicar? Si la gente se va a contagiar, nadie va a comprar libros, o sea, ¿qué sentido tiene esto de escribir? Y dije, ya después de tantos años, ¿para qué? O sea, como tú dices, bueno, o sea, claro, porque te acuerdas que decía que los libros pasaban también el coronavirus y todo lo demás. Y bueno, y también las editoriales pues empezaron a publicar menos, casi nadie publicó este año, ¿no? O sea, y todo eso, para un escritor que, como dice Giuseppe, pues siempre estamos en incertidumbre, era el doble de incertidumbre, era peor. Pues no sé, bueno, sí, ¿para qué ya? Sí, ¿y quién va a publicar esto? O sea, ¿en qué mundo? Aquí, yo mismo decía, por ejemplo, una historia que sucede en 2009, yo, ¿a quién le va a interesar esta historia? Decía yo, como que... Porque también surgió eso, ¿no? Surgió como toda esta idea de que la escritura a partir de este año tenía que cambiar, ya no podíamos escribir lo mismo. Y uno que tenía sus proyectos decía como, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Claro, pues es un proyecto que habla de unos hermanos que viajan en dice dónde, por la carretera en el año 1985. ¿A quién le va a importar eso? Entonces, ¿quién va a leer eso ahorita? O sea, todas esas cosas empiezan a pasarte por la mente en ese momento, claro que sí. Pero sí, yo creo que igualmente se avanza, pero sí. No, porque en Colombia pasó que muy rápidamente desde la cuarentena las librerías empezaron a reportar buenas ventas y fue como, oh, la gente está leyendo
durante la pandemia. Y claro, los planes editoriales que en un principio se habían congelado, luego las editoriales poco a poco los retomaron, obviamente publicando menos, las grandes editoriales publicando menos, pero sí se volvió, digamos, como a una vitalidad editorial, y me preguntaba si en Ecuador pasó lo propio. Yo te diría que yo creo que se publicó mucho menos este año. Me parece que muchos editores, porque aquí hay editores independientes, o sea, por ejemplo, ya Planeta que había aquí ahora está en Bogotá y Random House igual. Entonces, las editoriales pequeñas, independientes, de alguna forma son las que sostienen el mundo editorial ecuatoriano y también son las que ponen en escena a los escritores nuevos y a los escritores también ya consagrados, por decirlo así. Entonces, me parece que fue muy duro este año para muchas editoriales independientes. O sea, por ejemplo, yo tuve la fortuna de publicar 2 libros, pero uno era porque había ganado el año pasado el Miguel de su pareja y lo publicó Caber Exquisito, y el otro lo publicó Planeta en Bogotá. Pero eso estaba firmado previamente en 2019. O sea, estaba como hecho previo. Pero yo creo que muchos libros tienen que haberse quedado y muchos autores tienen que haberse quedado esperando hasta el próximo año, porque para los editores, sobre todo aquí, que el editor tiene que hacer el trabajo de hacer eventos para poder vender los libros, no solo ponerlos en las librerías, sino que tiene que hacer la gestión. Pues en un mundo de confinamiento, pues no lo podía hacer. Entonces, todo eso iba frenando. Total, sí. Aquí, bueno, justo aparecieron preguntas. Alguien dice, ¿fue una especie de catarsis o exorcismo escribir confinado? Roberto Sebastián. Su nivel de lectura disminuyó. A mí me costó leer mucho al inicio de la pandemia. Yo creo que algo que le tengo miedo a la pandemia es a la adicción al teléfono y a las redes sociales. Creo que deben crearse clínicas de rehabilitación para las redes sociales, porque de verdad que al principio uno estaba todo el tiempo viendo qué pasaba, qué sucedía, qué ocurría. Y llega un momento en el que digo, o sea, se me está yendo el día en este teléfono. O sea, como que ganas de desconectarlo todo y ponerte a leer. Eso sí es como, pero, y claro, al principio también la lectura sí fue un poco como difícil, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso lo hablamos al inicio de la charla, que mucha dispersión, dificultad de concentración, y que mi forma para superar eso fue volviendo a estos libros de la infancia, que son como un lugar seguro, y etcétera. Pero te quería preguntar, Ernesto, la novela que salió publicada en Colombia es La Carnada, ¿no? Sí, la verdad. Sí, Ajá. y bueno, que tiene toda esta reflexión sobre la enfermedad y cómo ves esa escritura de la enfermedad ahora desde la pandemia. Yo creo que por suerte La Carnada sí entra a un espacio como de novela psicológica, entonces de pronto, o sea, ¿cómo te digo? No desentona con la situación, por decirlo así, ya. Y además me parece que reconstruye un grupo de gente que siempre me gustó retratar a mí, que eran los chicos de clase alta, pero que jugaban a ser hippies. Y creo que todos conocimos a esos muchachos alguna vez en nuestra vida. Entonces, me gustó mucho eso de allí. Pero claro, lo que pasa es que cualquier libro sobre enfermedad al lado de la pandemia, pues es como, creo que nadie se imaginó esto, ¿no? Excepto pues el que hizo la película, ¿cómo se llama? Esta película Contagio, por supuesto, que parece que bueno, y hay otra que se llama Perfect Sense, que es también como una pandemia y se van perdiendo poco a poco son los sentidos. Entonces, primero si el oído, luego el gusto, etc. Natalia, hay una pregunta para ti. ¿La leo? Claro. Bueno, Natalia, ¿cómo fue el proceso para redirigir esas angustias que mencionaste? ¿Qué te ayudó y qué hiciste para poder calmar y ordenar esas emociones y sentimientos y sacar algo de ello? Bueno, primero lo que decía Ernesto me parece totalmente cierto, porque a mí me pasó con mi pareja. Lo primero que hacíamos todos los días era revisar el número de contagiados en riesgos Ecuador, el número de contagiados, el número de muertos, cuánto había subido, cómo estaba en Azuay, cómo estaba en todo. Estábamos como, y lo hacíamos a cada rato en Twitter y entrábamos en Facebook y no sé, era como una cosa muy, muy adictiva. Y también creo que las cosas se pusieron como muy conflictivas, más de lo común en redes sociales. Entonces, por suerte nunca he sido como muy enganchada,
pero sí fue como dejar de ver riesgos Ecuador, dejar de saber el número de contagiados a cada minuto y dejar eso a un lado, volver totalmente a la lectura, a la adicción casi de la lectura, ¿no? Esa casi sensación de adrenalina de cada libro, de cada página, y lo que sí no sé, me ayudó mucho a mí es empezar a escribir un diario de recuerdos. Un diario de recuerdos no sé, desde el primer recuerdo que tuve y así de largo, todos los recuerdos como pequeñas entraditas. A lo Joe Brinard. Sí, A lo así Derek, me acuerdo, sí, total. Y eso primero me abrió un montón de ideas para el proyecto que tenía, de imágenes, de sensaciones, de emociones que quería volver a conectar. Y así fue como fui entrando también en cómo desconectar con la angustia actual y empezar a buscar no sé, incluso mis preocupaciones anteriores, ¿no? Para salir de esa angustia que te carcome. Y lo que hablamos antes con Giuseppe, empezar proyectos que hablen un poco de otra cosa, esta colaboración de fotografía-texto con mi hermana, cosas que te saquen un poco y que no sé, en mi caso era que me hicieran volver a sentir que lo que yo era, que yo siento que lo que yo soy es eso que escribe, entonces algo que me devolviera a hacer eso que escribe, por muchos lugares. Entonces eso fue como lo que logró sacarme de la angustia del presente pandémico. Luego hay otra pregunta, que si nos dieron ganas de escribir cosas con tintes apocalípticos. A mí la verdad no, es decir, me parece, si tuviera que, o sea, es decir, si tuviera que pegarme a esa pregunta, diría lo contrario, que si acaso me dieron ganas de escribir algo con tintes utópicos, es decir, no sé, o sea, como que es decir, pienso que el pesimismo y que eso, justamente pensar todo como un apocalipsis, no sé, también es como un lujo de quienes tienen la vida arreglada, no sé, es decir, me parece como finalmente que es conservador y es decir, yo no quiero que lo que yo escribo sea una repetición del mundo o una reiteración del orden, y prefiero pensar pues la literatura de eso como una reinvención del mundo, entonces no me interesa, pues, el apocalipsis, digamos. Me parece también como un gesto político rechazarlo, y bueno, pero obviamente eso no significa que la literatura, pues, digamos, las distopías, etcétera, o sea, no estoy diciendo que rechace las distopías, ni mucho menos, pero sí que no, en este momento no es mi interés en lo absoluto. Tú, Ernesto, ¿te dieron ganas de escribir con tintes apocalípticos? Bueno, realmente yo empecé a escribir una cosa que le empecé a leer a mi hijo, precisamente, que era una especie de fábula, ¿sí? Ya, y me parece que era una fábula, evidentemente, pues, que va mucho más allá del tiempo, ¿no? De esa manera pude regresar a la escritura, pero me parece que es un libro escrito para mi hijo. Sí, de allí volví a escribir porque escribo bastante, la verdad. Entonces, escribí una novela a partir de un tweet que iba a subir. Iba a subir un tweet. Me iba a quejar con un tweet. Y dije, no, mejor no, esto es una novela. Y guardé el tweet y empecé a escribir la novela. Y sí, tal cual. De hecho, cuando publique la novela voy a poner el tweet. Lo tengo guardado. Entonces, El epígrafe. pero, sí, pero para que quede un tweet nada más. Pero el punto es que yo creo que en mi caso la literatura se activa a través de cosas que quiero traer a reflexionar, o sea, cosas que me molestan de pronto y que me gusta poner, me gusta poner en discusión. Definitivamente me gusta poner en discusión. Entonces, por allí hay muchas cosas siempre que están alrededor y de pronto algo me activa y digo, bueno, y empiezo ya a ficcionar, a viajar, empiezo a encontrar la forma de narrarla, etcétera, ¿no? Cuando no hurgo en mi propia vida, que algunas veces lo hago como muchos escritores, pero siempre evidentemente desde la ficción, ¿no? Pero sí, eso.
Yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? Nos avisaron ya. Sí, nos Están- quedan 5 minutos. Sí. Bueno, chicos, la verdad que les agradezco a los tres, Ernesto, Natalia, Giuseppe, le inyectaron ahí una dinámica maravillosa a la charla. Espero que sigan cuidándose, que sigan pudiendo escribir en esta segunda etapa de la pandemia, digamos. Y me voy a quedar con un último comentario de una espectadora, lectora, Karina, que dice que está llena de satisfacción de saber cuán humanos son los escritores. Me parece que para eso justamente funcionan las ferias, ¿no? Aunque esta sea una feria virtual, también permite este encuentro entre los lectores y los escritores y sacarlos de ese pedestal, ¿no? O de ese mito de que son gente alejada de los artistas, sino que son humanos. Entonces les agradezco muchísimo y Bueno, que tengan muy buena noche los tres. No sé si alguien quiere... Siento los problemas de conexión, pero bueno, ya al final se arregló todo. Mandarle un abrazo muy grande a Ernesto, a Natalia, a Germán, a Santiago, pues a todas las personas que nos acompañaron, y qué bueno que ojalá pronto pueda ser el encuentro presencial con muchas ganas. Lo mismo por aquí, que ha sido lindo verlos y conversar y como siempre, bueno, admirando su trabajo desde este lugar y el trabajo que están haciendo en la feria y lindísimo poder charlar un rato e incluso conectarse con los espectadores, aunque sea de a poquito. Igualmente, un abrazo. Nos vamos a ver de nuevo. Un abrazo. Excelente, chicos. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. De esta forma concluimos la actividad El acto de escribir, leer confinados. Esperamos que haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, la presentación artística de Alex Alvear. No olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.